Pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé de dónde te conectas. Yo sé dónde estoy. Estoy retransmitiendo desde Suiza. Estamos disfrutando de un bello día. Yo soy Samuel Medillas y te presento de nuevo más una cordial bienvenida. Esta es tu casa. Ricardo Eiritz, ¿cómo estás? Pues muy bien, fantástico. Yo desde Barcelona, también confinado como tú y como medio mundo. Sí, no te veo la mascarilla, la tienes atrás, me parece. La verdad es que todavía no me la he puesto, pero sí, debería ponerla. Cuando salgo a la calle debería. Muy bien. Ricardo, no vamos a vender hoy mascarillas, pero sí vamos a hablar de un tema que tal vez a muchos les interese, cómo gestionar el miedo, algo que puede ser una herramienta incluso o una arma de destrucción masiva. ¿Cómo lo ves? Hombre, el miedo es, como bien dices, es una herramienta de manipulación y al mismo tiempo es algo que nos debilita enormemente y que mal gestionado tiene unas consecuencias enormes de cara a futuro. Las emociones mal gestionadas nos dejan ahí unas memorias que nos llevan a tener pues, unas repercusiones, especialmente a nivel de salud y también, por supuesto, a nivel emocional, demasiado grandes. Será de una forma o de otra que la Tierra estaba acumulando emociones negativas de miedo y que ahora nos ha escupido de alguna manera. Bueno, se han juntado muchísimas cosas, muchas situaciones que todas ellas han confluido pues, en lo que estamos viviendo y que no es nada nuevo. De hecho, pues ya había mucha gente en los últimos años que decía que iba a pasar o que podía pasar una cosa como esta. Se habían pues, hecho cosas, o se siguen haciendo incluso todavía, cosas que son barbaridades, que son atrocidades de cara a la salud humana, de cara a la salud de las personas y del planeta. Entonces es normal que en algún momento pete, en algún momento se les escapa o se nos escapa a todos de las manos, lo cual pues tenía que venir. Si no pasaba. Es lo que tenemos que vivir, pues lo vivimos. Y en ese lo vivimos como lo vivimos. ¿Cómo podemos ayudar o, digamos, colaborar con aquellas personas que se dejan llevar por el miedo, más sin entenderlo? ¿Cómo llegamos a estas personas y qué les transmitimos a estas personas para que no se queden quietos o simplemente en caos? Mira, hay dos formas de trabajarlo. Por un lado, a nivel racional, entendiendo realmente pues, la situación y llevando hasta una forma de entendimiento racional lo que estamos viviendo, las consecuencias de lo que puede tener y, evidentemente, las perspectivas a futuro de lo que puede ocurrir a consecuencia de lo que estamos viviendo ahora mismo. Eso por un lado. Y por otro lado, desde la perspectiva de la activación de esas respuestas emocionales que nosotros tenemos. Cuando aparece un miedo en nuestra vida, cuando nosotros conectamos con el miedo, no es por casualidad, es porque hay un activador dentro nuestro que genera esa respuesta a nivel emocional. Muchas veces es por nuestras propias creencias. Por ejemplo, cuando empezábamos a vivir esta situación, esta pandemia que tenemos ahora, pero la veíamos de lejos, lo veíamos que estaba ocurriendo en la China, pues bueno, eran las creencias que generábamos en base a lo que los medios de comunicación nos estaban transmitiendo, era lo que realmente nos generaba esa respuesta de posible miedo. Una vez lo estamos viviendo ya aquí en primera persona y estamos viendo cómo enferman las personas que tenemos alrededor, estamos viendo cómo mueren algunas personas conocidas, o familiares de conocidos, o amigos de conocidos, o nuestros propios amigos, y estamos viendo también que estamos confinados, que estamos privados de libertad, que estamos viviendo en unas circunstancias totalmente anómalas con respecto a lo que veníamos viviendo con la situación de bienestar y de libertad que teníamos. Ahí ya no solamente son nuestras creencias, ahí se disparan muchos miedos que vienen como consecuencia de memorias que tenemos previas, ya sean algunas generadas en esta misma situación, es decir, si tú pasas por, evidentemente, porque estás siendo testigo de una situación X, eso te genera una respuesta emocional. Pero si tú en el pasado también has vivido pues, la muerte de un familiar y ahora estás viviendo pues, la enfermedad de otro, es muy probable que se te estén disparando memorias emocionales que tenías de las experiencias vividas en el pasado. Entonces se empiezan a juntar ya activadores emocionales muy distintos. Unos que vienen por las creencias, otros que vienen por traumas o bloqueos emocionales que tengamos ahí y que todo ello está confluyendo en estos momentos. Entonces es muy distinto gestionarlo en función de qué es lo que está activando esa respuesta emocional en ti. No es lo mismo si se activa por tus creencias que si se activa porque tienes un trauma. El trauma hay que liberarlo de una forma totalmente distinta que lo
de lo que es el cambiar las creencias que te permiten verlo de forma diferente. Digamos que para ambas circunstancias existe un método o varios métodos para disolverlos. Sí, hombre, por supuesto. Siempre, absolutamente todo lo que sentimos y todas nuestras respuestas las podemos cambiar. Tenemos la capacidad de acceder a esa parte de nosotros que es nuestro subconsciente, que es el que genera esas respuestas de forma automática y podemos cambiar la programación que nos lleva a generar esa respuesta. Si yo tengo un trauma emocional que es el que me mantiene ahí permanentemente secuestrado con esa emoción, evidentemente tengo la capacidad de liberar ese trauma. Y todos, absolutamente todos lo podemos hacer. Que no es una cosa que requiera años, muchos años de trabajo, de terapia, no. Perdona, todos en nuestra casa lo podemos hacer. Igual que generamos ese trauma, lo podemos liberar. Eso sí, tenemos que saber cómo. Sí, de hecho yo pues en YouTube, en mi canal, tengo videos explicando cómo liberar el trauma, o cómo liberar bloqueos emocionales, o cómo cambiar creencias, o cómo muchas cosas. Todos. La clave es que todos, desde que nacemos, estamos de forma espontánea, en nuestro día a día, en base a las experiencias que vamos viviendo, estamos generando programaciones, estamos generando memorias en nosotros que después nos van condicionando en las siguientes experiencias que vivimos. Pues igual que lo generamos de forma espontánea, lo podemos cambiar de forma controlada, de forma consciente. Lo único que tenemos que saber es cómo llegar a cambiar esas memorias. Pero bueno, eso, pues como te digo, lo podemos hacer y todos lo podemos hacer de forma fácil. De manera espontánea se prepara, digamos, el escenario para que hagamos este juego de reactivarnos a través de nuevas experiencias que nos recuerdan a unas anteriores. ¿Cómo vamos, digamos, a dirigirnos hacia el solucionador? ¿Tenemos que ir hacia algún lugar o también de manera espontánea se nos presenta? Mira, ahí lo que nosotros hacemos, lo que yo enseño en Método Integra, es mucho más simple que lo que se acostumbra a hacer. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos importa el camino que nos ha llevado a tener las memorias que tenemos. Las experiencias que hemos vivido en el pasado tan solo nos aportan pues, un camino para llegar a generar una programación en nosotros, para generar unas memorias en nosotros, pero el camino en sí no nos aporta nada, lo que nos aportan son las memorias. Al final, todas esas memorias han generado impacto a nivel energético, es decir, nos quedamos vibrando en una determinada frecuencia, y a nivel neuronal. Nos hemos creado con una serie de conexiones a nivel neuronal. Lo que tenemos que hacer es cambiar una cosa a la otra o las dos. Es decir, o bien cambiamos la frecuencia energética, o bien cambiamos la red neuronal, o bien cambiamos las dos cosas. Y para eso no es necesario saber ni siquiera de dónde viene la programación que tenemos. Porque es lo mismo, ¿no? Que me gusta explicar la anécdota de que tú vas y accidentalmente tropiezas, haces así un gesto raro, le das al interruptor de la luz y se apaga la luz. Y después, claro, te quedas sin luz. ¿Qué tienes que hacer? Encender la luz. Y para eso, ¿qué tienes que empezar a hacer? Reflexionar en qué iba yo pensando cuando caminaba, y por qué tropecé, y qué zapatos llevaba puestos. ¿Había discutido con mi pareja por la mañana antes de salir de casa y de darle al interruptor de la luz? No nos importa todo eso. Lo que nos importa es saber que hay un interruptor que alargas el dedo, le das y se vuelve a encender la luz. Nosotros a nivel de programación es lo mismo. Cada vez que vivimos una experiencia, generamos unas memorias. Esas memorias son distintas en función pues, de cómo interpretamos la experiencia. En algunos casos simplemente interiorizamos unas creencias respecto a nuestras capacidades, respecto a lo que nos merecemos, respecto a muchas cosas nuestras o del mundo. En otros casos generamos un impacto emocional que nos deja una carga emocional que después se activa de vez en cuando. En función del tipo de memoria que nosotros tenemos, lo tenemos que liberar de una manera o de otra. No es lo mismo si se apaga la luz porque se funde la bombilla que si se apaga la luz porque le hemos dado el interruptor. Es distinto. Pues a nosotros nos ocurre que en ocasiones hay que cambiar la bombilla, en ocasiones hay que darle el interruptor, en ocasiones hay que cambiar los fusibles porque han saltado los fusibles. Bueno, hay cosas distintas que todas ellas pueden haber pasado a la vez y que lo que tenemos que hacer es investigar, saber qué es lo que tenemos que hacer en cada caso. Y afortunadamente sabemos cuáles son esas piezas, sabemos cuáles son los elementos que generamos como impacto, que memorizamos, y sabemos cómo cambiarlos con facilidad y con rapidez. Y además de forma autónoma, sin necesitar ayuda, un acompañamiento de nadie a nivel profesional durante mucho tiempo, porque todos tenemos esa capacidad de hacerlo. De hecho, lo hacemos a diario, de forma espontánea. Entonces, digamos que nos sucede algo y no es necesario darle vueltas como para qué nos ha sucedido,
si simplemente le damos una solución dependiendo de qué nivel de solución se... Pero bueno, ¿solucionamos el tema y a otra cosa? Sí, que a trabajar otro tema distinto. Una vez trabajamos y cambiamos esas memorias, están cambiadas. Lo bonito es que cuando hacemos ese cambio, la respuesta por parte de nuestro subconsciente es inmediata. No es un proceso que tenga que alargarse en el tiempo. No tenemos que estar ahí 21 días intentando hacer el cambio. No, perdona, cuando cambiamos unas creencias, las cambiamos de un día para otro. Cuando liberamos un trauma, lo liberamos en el momento en el que se libera, ya estamos liberados de ese trauma. Ya hemos eliminado esa red neuronal, con lo cual ya tenemos libertad emocional para sentir otro tipo de emociones. Los cambios son instantáneos, son inmediatos. Igual que podemos generar un trauma como consecuencia de un accidente y en ese momento nos quedamos ahí sumidos en ese estado vegetativo a nivel emocional, nos podemos liberar del trauma con la misma rapidez. No es necesario estar siguiendo un proceso de muchas sesiones para estar ahí conectando una y otra vez con ese recuerdo, para intentar hacer una reinterpretación distinta de ese suceso. No, lo que tenemos que hacer es simplemente quitar la memoria emocional que está asociada al suceso. En el momento en el que le quitas esa memoria emocional, el recuerdo lo sigues teniendo, por supuesto, te sigues acordando de aquello que pasó, pero cuando te conectas con ese recuerdo, no te genera ninguna respuesta emocional porque ya no la tiene, porque ya no tienes esa memoria. Entonces, eso es muy rápido, es muy simple. Entonces, digamos que le quitamos el chispazo al recuerdo para que no se vuelvan a generar más chispazos o sinapsis. Correcto, lo dejamos aséptico a nivel emocional. Le estamos quitando cualquier interpretación emocional que nosotros hicimos en su día en base a las creencias que teníamos en aquel momento. Al final, cuando generamos una memoria emocional de estas, igual que cuando sentimos pues, cualquier emoción que no venga por un activador de estos que son automáticos, cuando generamos una memoria emocional, la generamos porque nuestras creencias nos están llevando a interpretar la situación que vivimos del modo en el que lo hacemos. Es decir, son mis propias creencias las que me llevan a generar un trauma. A mí se me muere un familiar y yo como consecuencia de esa muerte, yo puedo quedarme con un trauma ahí en un estado muy mal a nivel emocional, ¿no? En un estado vegetativo, ¿no? Secuestrado emocionalmente. Pero el que me lleva a quedarme ahí son mis creencias. Es la no aceptación que yo hago del suceso que estoy viviendo, del que soy testigo. En el momento en el que yo tengo otras creencias, cambio la interpretación de lo que estoy viviendo y evidentemente ese trauma no se genera. Entonces, soy yo, no hay nadie que me obligue desde fuera a generar esos impactos. Entonces, con la misma libertad que yo tengo de crearlos, también la tengo de liberarlos. Y puedo liberarlos con facilidad. ¿Podríamos liberar esos chispazos, esas sinapsis, esas emociones bloqueadas o, bueno, como la hayamos acumulado, de la manera como la hayamos hecho a través de una meditación, algo simple? ¿O simplemente tendríamos que utilizar nuestro poder interior magnético para arrastrarlo y...? Hay muchos caminos de transformación, muchísimos. Hay muchas técnicas que permiten hacer transformaciones a nivel del subconsciente. Cada una permite trabajar alguna de las piezas que intervienen a nivel del subconsciente. Y hay muchas formas de abordar la transformación de cada una de esas. A través de una meditación, por lo general, lo que se puede hacer es cambiar creencias. Eso es relativamente es muy sencillo. Bajas la frecuencia cerebral, le das una orden a tu subconsciente en un estado alfa, en un estado teta, y por lo general esa creencia se graba con facilidad. Es lo que hacemos, por ejemplo, nosotros, pues no sé, en Método Integra tenemos un montón de ejercicios guiados a través de meditaciones para grabar creencias, por ejemplo, pues para superar el miedo a la muerte o para evitar el conectar pues, con el miedo al coronavirus o distintas situaciones, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Pues de esta manera, bajamos frecuencia cerebral y damos unas instrucciones directas al subconsciente para que grabe esas creencias. Entonces, bajando la frecuencia cerebral, grabar creencias es muy fácil. Pero las otras memorias emocionales que tenemos ahí, es decir, las memorias a nivel de traumas, de bloqueos emocionales, es muy complicado hacerlo simplemente a través de una meditación. ¿Por qué? Porque energéticamente son cosas totalmente distintas. A través de la meditación es más complicado ir a desmontar redes neuronales, por ejemplo. Puedes crearlas a través de grabar creencias, pero desmontarlas es complicado. Tú puedes generar un impacto energético en el cuerpo, pero hasta ese punto, ¿no? Es muy difícil a través de una meditación liberarte de un trauma. Y de hecho, la prueba está ahí.
durante cuantísimos años no se nos está guiando a través de meditaciones, a través de ejercicios de meditación para intentar ayudar a las personas a deshacerse de los impactos emocionales que tenían en su vida, de los impactos que tenían postraumáticos, de cualquier otra situación. Ese camino es ineficiente para según qué. Es eficiente para algunas cosas, pero es ineficiente para otras. Entonces, las meditaciones van muy bien para grabar creencias, pero no son tan eficientes para quitarte memorias emocionales, ya sea de traumas, ya sea de bloqueos emocionales. No son tan eficientes si te quieres deshacer de lealtades, de acuerdos kármicos o otras cosas que también puedes tener ahí como memorias y que también te están condicionando. ¿Podría darse que combinásemos algo como las regresiones, que también se oye hablar, combinado con una guía en la meditación para sanar, digamos eso? ¿Podría tal vez ser una herramienta doble? Hay caminos que te llevan por ahí. Yo no los recomiendo. De hecho, lo que nosotros hacemos en Método Integra nada tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque todos esos caminos que pueden abrir cualquier conflicto colateral, yo no los recomiendo. Todo aquello que pueda generar un impacto negativo directamente a la persona que lo está haciendo o a una tercera persona, yo siempre recomiendo que no lo hagas. ¿Qué ocurre a través de una regresión? Que tú estás accediendo a una información habitualmente de vidas pasadas, aunque también puede haber regresiones dentro de esta propia vida. El camino de transformación es un camino de amplificación, que a mí ya de entrada no me gusta, es decir, de conectar con el recuerdo, sentirlo intensamente y procesarlo a través de la amplificación energética. Ese camino es un camino lento de transformación y es un camino que te lleva siempre, hasta que llega el día en el que realmente se libera, a estar cada vez peor. La persona que va pasando por ese proceso cada vez está amplificando, amplificando, amplificando. Cada vez que se conecta con esas emociones a nivel neuronal, está reforzando las redes neuronales que utilizan esas emociones para manifestarse. Y a nivel energético se queda con una amplificación que hace que en su día a día haya más situaciones en las que puede conectar o va a conectar de nuevo, de hecho, con esa misma activación emocional. Entonces, por ese camino ya no me gusta, por el camino de que es un camino de amplificación energética, y por otro camino, que es que te lleva a conocer información que en este momento, en esta vida, no te es útil. Te es útil si la necesitas para liberarte, porque ese camino te lleva a liberarte de esa manera. Pero tú imagínate una situación en la que tú estás intentando trabajar pues, un problema que tienes con tu padre y descubres que a través de una regresión que en otra vida tu padre te violó. Hostia, a ti te genera un conflicto el hecho de tener esa información. Por mucho que tú digas, no, fue en otra vida, pero es que fue él. Y si además a él se lo dices, a él también le generas un conflicto. Entonces, todo aquello que pueda generar conflictos colaterales por el hecho de estar removiendo eso, para mí no es positivo, para mí es negativo. Si tengo la alternativa y yo tengo la posibilidad de liberarme de eso sin tener ese riesgo, pues evidentemente prefiero ir siempre por el camino que sea más seguro. Los caminos que nosotros seguimos en Método Integra son caminos que nunca te llevan a conectar con esas posibilidades, ¿no? Con esas posibilidades a través de las cuales estás generando posibles impactos en negativo, ya sea para ti o ya sea para otras personas. Existen otros métodos de acceder a ese tipo de información. Incluso podríamos estar llegando a poner a nivel energético como el tipo Reiki, sanación a través de las manos, pero ya como un poquito sacando lo que queremos, lo que no, concentrándonos en ciertos aspectos. ¿Podría ser eso posible también? Sí, en parte. Con este tipo de técnicas que trabajan a nivel energético, lo que buscan, por lo general, es equilibrar energéticamente el cuerpo de la persona. Lo que buscan es restablecer que la circulación energética sea la adecuada. Lo que buscan es deshacer desequilibrios magnéticos que pueda haber en el cuerpo. A través de eso, a corto plazo puedes tener un impacto positivo, pero en realidad la eliminación de las memorias que tienes ahí es muy complicado conseguirlo. Es decir, a través de pues, este tipo de técnicas es muy difícil liberarte de un bloqueo emocional o de un trauma, es muy difícil cambiar creencias, es decir, es complicado llegar a hacer una transformación real a nivel del subconsciente de esa persona. Aunque a nivel energético, a corto plazo, la persona se puede sentir bien. Pero ¿qué ocurre? Que durante un tiempo se siente bien, pero al cabo de un tiempo después vuelve otra vez a la situación de origen, por lo general.
Es lo mismo que si tú me dices, no, mira, yo estoy en depresión y voy a hacer risoterapia. Genial, te lo vas a pasar muy bien durante un rato. Es decir, en ese tiempo que tú vas a estar haciendo la risoterapia, vas a conectar con una frecuencia muy elevada. Eso te va a permitir durante un cierto tiempo mantenerte en esa frecuencia y sentirte muy bien, pero pasadas unas horas vas a volver a caer en la misma situación en la que estabas, porque con eso no estás corrigiendo las memorias que realmente hay detrás. Entonces, va muy bien para algunas cosas y yo te diría que pues, cambios que tenemos que hacer que no vienen de la programación a nivel del subconsciente funciona muy bien. Es decir, corregir esos desequilibrios que no vienen como consecuencia de esa programación te viene fantástico, pero para corregir según qué cosas, pues también es ineficiente, ¿no? Es un proceso muy lento. También tal vez se puede incorporar otras técnicas que pueden ser efectivas o no. El tema del hack reset que le llaman, digamos, poner en un punto de prácticamente lavado emocional de memorias y todo y construir una gran mentira, pues que al final se convierte en una gran verdad. Yo, en esos, tenemos una técnica que es el reset emocional, pero es una técnica que siempre, igual que todas las demás que utilizamos, siempre trabajan en base a objetivos. Es decir, limpiamos las memorias para el objetivo que estamos trabajando. Yo, cuando desarrollé Método Integra, lo hice después de haber pues, dedicado varios años, como 3 años, a investigar múltiples técnicas que permitían trabajar a nivel energético y a nivel del subconsciente. Llegué a conocer más de 50 técnicas que, de hecho, en mi primer libro, en el de Escoge tu camino a la felicidad y el éxito, hago mención a todas ellas, ¿vale? Y explico para qué sirven, cuándo se utilizan, cómo. Bueno, en ese abordaje, evidentemente hay técnicas que trabajan de una manera, hay técnicas que trabajan de otra, con enfoques totalmente diferentes y tocando piezas distintas, elementos distintos a nivel del subconsciente o a nivel energético. Alguna hace un enfoque como lo que comentas, ¿no? De hacer un reset total a nivel emocional. Lo que me he encontrado con esas técnicas es que no se genera ese reset real. Es decir, que no te libera de todas las memorias que tienes ahí detrás. Que en realidad esa liberación, incluso te lo digo por propia experiencia de cuando liberamos bloqueos emocionales, la liberación de un bloqueo emocional, solamente uno y para un objetivo que tiene detrás muchas memorias, es decir, muchas emociones atrapadas dentro de ese bloqueo, el impacto energético que tiene la persona puede ser enorme. O sea, yo me he encontrado alguna persona de quedarse varios días en la cama tirado como consecuencia de no poderse mover, como consecuencia de haber liberado por la fuerza, porque se puede, todo se puede, por haber liberado por la fuerza un bloqueo emocional cuando no era seguro para él hacerlo. Y eso con un bloqueo emocional para un objetivo. Liberarte de todas tus memorias emocionales, el impacto energético que puedes tener puede ser demasiado fuerte. Y por lo general esas técnicas, en cambio, no te generan ningún impacto absolutamente de nada. El cambio energético que está teniendo la persona no es tan grande. Así que te deja vibrando en una frecuencia elevada, ¿no? Es, como te decía, ¿no? Pues el símil de la risoterapia es perfecto. Te deja conectado con un nivel vibracional elevado. Pero la vibración elevada no elimina la vibración baja. O sea, si yo tengo una memoria de una frecuencia energética muy lenta, así que sube y baja así de esta manera, y la junto con una que vibra en una frecuencia muy elevada, esta frecuencia elevada no elimina la otra. La interferencia que genera una con la otra es mínima. Entonces, nunca voy a poder liberar una memoria de una frecuencia baja conectando con una frecuencia muy elevada. Y esas técnicas que trabajan, como dices, acostumbran a hacerlo conectándote con frecuencias muy elevadas. Con lo cual, en realidad, nunca te llevan a liberar las memorias de frecuencias bajas que tienes. Es física, es un tema de física, 100% física. Algunos pueden incluso llegar a idealizar el chamanismo para poder guiar una experiencia a nivel emocional, a nivel de desatar absolutamente todo lo que está encerrado durante 1 o 2 noches de histeria y de conexión con el más acá o más allá o de donde quieras decirlo. Ese tipo de cosas nos liberaría de algún tipo de emociones, memorias. ¡Ay! Estamos yendo por todo lo que no.
Algún día deberíamos de hablar de lo que sí, ¿no? Bueno. Primero decimos lo que no, luego vamos a dar el gran Bueno, sí. vale, Tranquilo, vale. tranquilo. A ver, depende de lo que haga el chamán. Yo te diría, todo aquello que pasa por el uso de drogas es complicado que genere una transformación realmente importante. Normalmente te abre canales de percepción, es decir, te abre a que pues, tengas una capacidad de llegar a más información, igual que se hace con las regresiones, pues algo parecido, pero abriendo incluso para tener una mayor capacidad de percepción, ¿no? El problema está qué haces con esa información y cómo la utilizas. Y que realmente la guía de la persona que tienes a tu lado te pueda conducir realmente a hacer un uso correcto de lo que estás percibiendo ahí. Y eso sin entrar en todo ese mundo energético que se mueve detrás de esos canales que se abren. Porque a través de eso pues, aparecen muchísimas entidades de todo tipo que después tienen pues, sus consecuencias, ¿no? El abrir por ahí esas puertas. Entonces, a nivel de transformación, la transformación que se puede obtener a través de eso es similar a la que se puede obtener a través de las regresiones. Estás accediendo a más información. Y el acceso a más información, evidentemente, te puede ayudar a racionalizar o entender cosas que te están pasando, a tener una visión un poco más amplia de la realidad que estás viviendo y, en consecuencia, a cambiar creencias respecto a la vida que estás teniendo. Pero hasta ahí. No te va a llevar a liberarte de otras memorias que puedas tener ahí. Puede llevar a cambiar creencias. Y eso, pues bueno, está bien. Es un proceso arriesgado, es un proceso peligroso, pero bueno, es un proceso, como hay muchos. Y yo siempre digo, una cosa es que yo no recomiende determinados caminos, porque considero que hay otros que son más fáciles y más rápidos y más seguros, pero también digo que todos los caminos que lleven a que una persona pueda cambiar su vida y estar mejor, bienvenidos sean. Cada uno que elija el camino que sigue. Todos, en principio, todos son correctos y te ayudan a cambiar tu vida. O sea, si te ayudan a alguien, vamos. Dependiendo, digamos, de la historia tanto clínica, emocional, espiritual y de desarrollo personal, estaríamos hablando de que como una flor estamos dispuestos a escuchar tanto a uno como a otro, o es simplemente tendríamos que ir más o menos en la misma línea todos. A ver, para ir de Barcelona a Zúrich, podemos ir de rodillas, podemos ir en bicicleta, podemos ir en coche, podemos ir en avión. Bueno, ahora no. Ahora no entra nadie. ¿No? Pero en condiciones normales podemos hacer el recorrido de muchas maneras. ¿Tenemos que utilizarlas todas? No. De hecho, son incompatibles. Tenemos que utilizar una. O sea, no podemos ir en avión y al mismo tiempo pensar que voy en bicicleta. No. Yo utilizo una o utilizo otra. Pues esto es lo mismo. Cuando accedemos al mundo de la transformación, deberíamos utilizar un camino u otro. Y si utilizamos varios, que sean compatibles. No todos son compatibles. Hay caminos que son totalmente opuestos. O sea, tú no puedes ir en bicicleta por el mar, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Cuando vamos a la transformación, si utilizamos un camino de amplificación energética, no podemos utilizar otro que haga exactamente lo contrario a nivel energético. Entonces, tenemos que entender que hay caminos que son compatibles porque las piezas pueden encajar y hay otros que no son absolutamente para nada compatibles porque generan una destrucción de lo que está haciendo el otro. Entonces, tenemos la creencia en general, y nos ha pasado a muchas personas que hemos dedicado parte de nuestra vida a seguir caminos, ¿no? Que hemos sido buscadores, por decirlo de alguna manera. Tenemos la creencia en general de que cuanto más probamos y más experimentamos, más fácil es de que encontremos algo que nos funcione. ¿Y qué nos ocurre en realidad? Que cuanto más probamos y más experimentamos, más difícil es que nada nos funcione. ¿Por qué? Porque muchas de esas cosas que vamos probando están deshaciendo los efectos que generamos con otras. Lo que tendríamos que hacer es, si queremos seguir un camino, genial, síguelo, date el tiempo de ver los resultados y si no te funciona, prueba otro. Pero si te está funcionando, no toques, porque si tocas es muy fácil que deshagas esos resultados. O sea, hace poco tiempo me contaba una chica que había venido a mis cursos allá en Ecuador y una mujer, 40 y tantos años,
que resulta que durante casi toda su vida, desde los 18, 19 años, tenía unos dolores terribles, pero dolores que ella decía, a mí cuando iba al médico y me pedían ponerle un nivel entre 0 y 10, mis niveles de dolor siempre estaban en 9, 10, 9, 10, 9, 10, y eso durante más de 20 años, ¿no? Desde los 18, 19 años hasta los 40 y tantos que tenía. Había pasado por todo tipo de médicos, le habían hecho todo tipo de diagnósticos, todo, desde fibromialgia a muchísimas más cosas. Decía, lo único que durante alguna época en mi vida me había ido muy bien y había podido bajar hasta niveles 6, 7 o 5 incluso en algún momento, era pues hacer yoga y hacer meditación. Resulta que llegó y con método Integra se trabajó y llegó a ponerse los niveles de dolor entre 0 y 1. Estuvo 9 meses en niveles 0 y 1. En cierta ocasión, con una amiga suya, después de 9 meses, había una feria de distintas técnicas, una feria pues, de las típicas que se organizan por muchos países, y la amiga le dice, oye, ¿por qué no vamos a probar esta técnica que hay aquí, que es un tema de respuesta espiritual y tal? Bueno, pues vamos. Fue acompañando a la amiga y, pues bueno, se sometió a esa técnica sin ella tener ningún interés, ni nada en especial, ni trabajar nada en concreto. Bueno, pues salió de allí con niveles de dolor otra vez de 9-10. Se deshizo lo que ella había trabajado ella misma, porque se lo había trabajado ella misma utilizando método Integra. Pues con lo que se hizo allí, se desmontó lo que ella había trabajado hacía 9 meses. Es decir, no son compatibles unas cosas con otras. Y esto nos pasa muchas, muchas veces. Una técnica, pues nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos, abordamos el tema de creencias, lo abordamos a través de grabar las creencias que nos llevan a encontrar la solución, ¿no? Que nos llevan a vivir de la forma en la que nosotros queremos vivir. Y no nos preocupamos en borrar las creencias opuestas, porque no es necesario. Porque en el momento en el que pones las nuevas creencias, las otras automáticamente desaparecen. Y a nivel neuronal ya tenemos las nuevas redes neuronales de las nuevas creencias. Vamos, que a nivel físico, a nivel fisiológico ya ha cambiado totalmente la situación y no es necesario trabajarlo. Pero ¿qué ocurre si tú vas con una técnica que lo que hace es borrar creencias? Es decir, que toda su transformación la basa en borrar las creencias que te impiden alcanzar el resultado. Lo que estás haciendo puede estar borrando muchas de las cosas que nosotros trabajemos, por ejemplo, con método Integra. Y si nosotros lo hacemos, evidentemente podemos estar deshaciendo cosas que ellos hacen, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque tú no sabes las creencias que te están impidiendo alcanzar el resultado. Nosotros trabajamos desde la perspectiva de las creencias que me van a llevar a conseguir el resultado. Y son cosas totalmente distintas. Las creencias todas tienen efectos colaterales con muchos otros temas, no solamente con el objetivo que estás trabajando. Entonces, si tú tocas una creencia para un objetivo, esa creencia te puede estar tocando muchas otras cosas. Yo, por ejemplo, me he encontrado en muchos casos de que los efectos secundarios que se obtienen trabajando cualquier objetivo son más importantes de los que obtienes en el mismo objetivo. Es decir, una persona que viene por un tema de autoestima y que se le va el cáncer. Sí, eso pasa. Que cuando estás trabajando y liberas un bloqueo emocional que estaba detrás del cáncer, pues es fácil que ese cáncer revierta por sí solo, sin que hagas nada, ¿no? Pues claro, esas cosas pasan. Entonces, lo mismo nos pasa en todas las direcciones, en todos los sentidos. Cuando trabajamos algo, tiene efectos colaterales en muchos otros ámbitos de nuestra vida. Y si no lo sabemos, pues evidentemente nos comemos las consecuencias, ¿no?, de trabajar. ¿Cómo definirías en pocas palabras el método Integra? Hombre, para mí método Integra es un estilo de vida. Un estilo de vida en el que tú puedes vivir como tú quieras. Es decir, pues, puedes ser feliz si quieres ser feliz. Puedes desarrollar tus capacidades al máximo si quieres desarrollar tus capacidades al máximo. Si vamos un poco más allá, el siguiente paso es una metodología de transformación a nivel del subconsciente. Es decir, utilizamos una serie de protocolos que nos permiten ir cambiando y poniendo en orden todas las piezas que utilizamos a nivel del subconsciente para alcanzar los objetivos que queramos trabajar en cada sesión. Entonces, utilizamos muchas herramientas dentro de Método Integra, todas ellas desarrolladas pues, por mí en este caso, para dar respuesta y solución a cada una de las piezas que estamos poniendo, pero todas ellas en un orden y con una estructura que permite que vayamos montando el puzzle, el rompecabezas ese, que lo vayamos montando en el orden adecuado. O sea, tú tienes un puzzle y ¿por dónde lo empiezas? ¿Por el centro? No, lo empiezas por las esquinas. Le tienes que dar la base, la estructura, para después poder ir montando todo lo demás. Pues en nuestro subconsciente es lo mismo. O sea, no puedes empezar haciendo una transformación cambiando creencias. O no puedes basar la transformación en las creencias. ¿Por qué? Porque esa es la última pieza. Antes de sembrar un campo, ¿qué tenemos que hacer? Limpiarlo.
tenemos que acondicionarlo, tenemos que sacar las piedras, sacar las malas hierbas, tenemos que ararlo, tenemos que prepararlo, ponerlo en condiciones para después poder sembrar y que esas semillas crezcan y germinen. Pues las creencias es lo que vas a germinar, es lo último. Entonces, bueno, al final es darle orden a la transformación para que realmente la podamos consolidar. Por ejemplo, si hay un trauma, por lo general es de lo primero que hay que quitar. Si tú no quitas el trauma, es muy difícil hacer ninguna otra transformación en esa persona. Tienes a una persona que está sumida en un trauma, que está ahí en plan vegetativo a nivel emocional, y olvídate de intentar cambiarle sus creencias, olvídate de todo lo demás. Tienes que quitar el trauma. Si no, no va a haber transformación en esa persona de ninguna otra cosa. Pues tenemos que saber el orden y tenemos que, pues evidentemente, hacerlo pues con una cadencia y de una manera que nos permita hacer esas transformaciones de forma rápida, de forma fácil y sin asumir ningún riesgo. Es decir, todo tiene que ser sencillo. ¿Le recomendarías a las personas que están viendo este vídeo, que están confinadas en su casa y el miedo se ha apoderado para seguir para continuar con el tema que iniciamos, el método Integra para solucionar este miedo? ¿Podríamos solucionar el miedo al pánico, a la muerte, por ejemplo, en este sentido con el método Integra? Creo que estamos teniendo problemas de conexión. No se está viendo la cámara de nuestro invitado. Voy a dejar unos segundos para ver si recuperamos la emisión con Ricardo. Bueno. Soy un hombre paciente, puedo esperar una... Estoy interesado. Ahora Espera, Samuel, espera que... Ahora estamos recuperando la conexión poco a poco. Esperamos unos segundos. Mientras tanto voy a beber agua. Mi pregunta era buena, ¿eh? No sé si la habéis escuchado, si no os la ponéis otra vez. No creo que sea un paquete porque ahora es lunes santo y los paquetes nos los estás repartiendo, así que no creo que le hayan llamado a la puerta para darle la paquetería express. Pero bueno. Samuel, Hola, Ricardo. Estoy regresando. Estoy reconectar porque se me ha ido, no sé, algún problema de la red. La pregunta era buenísima, Ricardo. Me has cortado en media pregunta. Me ha dado tiempo a beber agua, a hacerme un zumo, un cafetito. Es que Yo no te he oído nada de la pregunta. La pregunta era buenísima. Vamos a ver, no me hagas repetirla otra vez. Pues lo siento, pero... Bueno, venga, va. Yo me he quedado en mi respuesta, pero no te he pillado tu pregunta siguiente. Vale, venga, voy a formularla. Ahora, otra vez, ¿eh? Venga. Bueno, para concluir, digamos, esta hermosa conversación que estamos teniendo y unir las primeras palabras con las que hemos iniciado acerca del miedo, ¿recomendarías a aquel que hoy te ha podido escuchar y te está escuchando hoy, que tiene miedo, que no sabe por dónde ir, que el pánico se ha apoderado de él y no sabe por dónde le tira? ¿Recomendarías el método Integra como algo efectivo, algo que podría mañana mismo estar bien? Por supuesto. De hecho, es lo normal. No es que podría, es que lo normal es eso. Lo normal cuando se trabaja con método Integra es que el cambio sea inmediato, de un día para otro, que la persona se sienta totalmente diferente. Para temas de fobias, para temas de miedos, para temas de ansiedad, para cualquier tipo de estado emocional, de cambio interno, los resultados suelen ser inmediatos. Si no en el mismo momento en el que acaba la sesión, al día siguiente, cuando te despiertas, ya acostumbras a ver el mundo y la vida de forma totalmente distinta. Con lo cual, claro que lo recomiendo, por supuesto. ¿Se podría aplicar a un grupo, digamos, al mismo tiempo el método? ¿O tiene que ser sí o sí a nivel individual? Porque tal vez algunos dicen, es que yo quiero llevar a mi madre, a mi tía, y queremos estar todos juntos. ¿Eso es posible o...? Sí y no. A ver, sí, se puede, todo se puede, ¿vale? Y sí, se puede. De hecho, es lo que hacemos en los cursos y los talleres. Nosotros en Método Integra tenemos certificaciones en las que enseñamos Método Integra para que las personas puedan aprender y utilizarlo directamente para ellos mismos o para guiar a otros.
Y por otro lado, tenemos cursos y talleres de transformación, en los cuales el objetivo es la transformación del participante. Pues evidentemente en esos cursos y talleres, que tenemos un curso de felicidad, el taller de felicidad, tenemos un taller de recuperación del personal, un curso de punta alto, bueno, pues hay distintos cursos y talleres y ahí el objetivo es la transformación, con lo cual todos a la vez, todos los participantes a la vez están haciendo esa transformación. Pues claro que se puede. Otra cosa es que a nivel de sesiones se pueda trabajar con colectivos, se puede, pero eso sí, tienen que participar y tienen que querer, porque para mí una cosa importante es que no tenemos que cambiarle las creencias a nadie que no quiera. Entonces, si tú me dices, vamos a cambiarle las creencias a todo el planeta, pues yo te voy a decir, pues no. No, ¿por qué? Porque no le tenemos que cambiar las creencias. Cada uno es libre de decidir su vida y cada uno es libre de decidir las creencias que tiene en su vida para vivir la vida como le dé la gana. Entonces, no tenemos que ir a meternos a cambiarle las creencias de nuestro hijo, ni de nuestra pareja, ni de nuestros padres, cuando ellos no quieren cambiar. Pero poderse se puede trabajar con varias personas a la vez. Entonces, querido colectivo, los más de 9.000 millones de seres humanos en la Tierra, no vayan todos al mismo tiempo, ¿eh? No lo vamos a hacer todos al mismo tiempo, pero eso sí, recomendamos ampliamente estas técnicas que Ricardo ha desarrollado por años y estoy seguro de que a muchos les va a aliviar saber de que seguramente tiene aún cursos online porque hasta que no podamos salir no podemos visitarte, Ricardo. No sé dónde estarás, en Barcelona, ¿no? Ahí no me voy a acercar yo, que está la cosa calentita. Calentita. ¿Nos puedes recomendar dónde pueden encontrar este material que puedan reservar? Sí, de hecho, evidentemente me he visto forzado a cancelar todos los cursos que tenía programados presenciales. De hecho, ahora estamos a mediados de abril. Ahora estaría ya, la semana que viene estaría en Colombia impartiendo cursos. Y hace 2 semanas hubiera estado en Madrid y unas semanas antes en México. Y bueno, los he tenido que cancelar todos y afortunadamente veníamos desde hace un tiempo haciendo pues, la grabación de la mayoría de los cursos que tenemos y talleres para poder ofrecerlos online, ofrecerlos con unos niveles de calidad elevados y precisamente estamos sacando unas ediciones especiales online con unos precios altos, con descuentos de hasta 50%, entendiendo la situación que se está viviendo. Y bueno, y en la página web de metodointegra.com pueden acceder a toda la información de todo lo que estamos ofreciendo por cualquier lugar. Las últimas frases voy a hacer como que las he entendido. Ha habido un corte. Te lo repito si quieres. No, pero ha sido muy interesante porque estaba yo así, ¿sabes? Como creyendo que lo entendía. Yo te he entendido porque he estado ahí contigo, pero era como ver el plus, ¿sabes? Como cuando se veía ahí. Con las rayitas. Y yo ahí, creo que se ve una pierna. Repítenos tú veías las películas porno. Ya te estoy viendo, ya. Hombre, aunque podría haber pagado, pero no, era más divertido intentar. A ver, las últimas 2 frases, venga. Te decía que evidentemente durante unos meses vamos a estar impedidos para poder hacer cursos presenciales en cualquier lugar, con lo cual pues estamos haciendo todo el esfuerzo para ofrecerlo, sí, no en streaming, haciendo otra vez está pasando. Ha pasado una vez. Bueno, pues decía que los cursos no van a ser o no son en streaming, sino que son grabados para que se puedan ver una y otra vez y con materiales de teníamos meses ya preparando esta situación. Bueno, entonces digamos que pueden reservarlos a través de la página web Metodointegra.com. Metodointegra.com. Esa es la página, metodointegra.com. Muy bien, pues ahí ¿tienes alguno de tus libros por si quieran algunos comprar algún libro? ¿Tienes por ahí alguno para enseñarnos? Sí, hombre, claro. Mira, venga, va. Enseño libros. Los libros no será. A ver, cojo los que tengo aquí más a mano. ¡Ay! Por un lado, por supuesto, Método Integra. En este, pues, se enseña en un nivel muy básico, pues, una parte de la metodología de Método Integra. Se pueden hacer ya muchas cosas con esto.
Recupera tu poder personal. En este libro pues ya se lleva pues, al lector en el proceso de transformación para realmente hacer un cambio importante que le permita conectar con ese poder creador que todos tenemos, para saber gestionar las emociones, por un lado, para interiorizar creencias que le lleven a conectar con la aceptación, la valoración, la seguridad, la confianza en uno mismo, y para conectar en mayor o en menor medida con su poder y con su misión de vida. El alma de la salud, que en estos momentos pues, es evidente que la salud es un tema prioritario para nosotros, nos lleva a desarrollar hábitos totalmente saludables en los 4 pilares de nuestra vida. A nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico, por supuesto, y a nivel espiritual. Es un libro muy... yo estoy muy orgulloso del libro este porque es el libro que a mí más trabajo me ha dado para escribirlo por todo el contenido que tiene. Es un contenido y este otro, Apunta Alto, que es un libro también de transformación que nos lleva a interiorizar y a alinearnos interiormente desde el subconsciente con los 7 hábitos que en su día definió Stephen Covey, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Pero sin tener que hacer esfuerzo, sino simplemente dándole las órdenes al subconsciente para que seamos proactivos, para que tengamos un fin en mente. Bueno, los 7 hábitos que en su día él definió, vamos a llevarlos a que sea nuestro subconsciente quien los tenga interiorizados. Bueno, estos son 4. Tengo 2 más y tengo 2 más que están pendientes de que salgan publicados, que iban a salir publicados, uno en julio y otro en enero. Y confío que todavía sean esas fechas, quizás se retrasen, como todo en esta vida ahora está en el aire, pero en algún momento saldrá. Bueno, Ricardo, si por lo que fuera te sintieses triste, emocionalmente cargado, lo único que tienes que hacer es activar tu método Integra en ti mismo y seguramente que vas a salir de esa muy renovado. Muchas gracias, hombre. La verdad es que hace mucho tiempo que no me tengo que aplicar nada de lo que enseño. Afortunadamente, ya he alcanzado ese estado en el que estoy siempre bien, la verdad. Me alegro mucho, te felicito, Ricardo. Muchas gracias. Por otro lado, en algún momento dado ofrecerás un taller que ya está grabado para jornadas Consciencia Cuántica. No sabemos exactamente la fecha con lo que está cayendo, pero como no está cayendo nada, sino que estamos construyendo cosas maravillosas, tendremos todo listo más o menos entre noviembre y diciembre. Pero si estoy mintiendo en estos momentos, no me hagas caso y ponte la nueva fecha, si da igual. Gracias, Ricardo. Muchas gracias por haber accedido una vez más a un nuevo coloquio, que es un placer siempre recibirte y por muchos más. Así que muchas gracias y bendiciones. ¿Quieres decir algunas últimas palabras antes de que le dé al dejar de grabar? Pues nada, simplemente un mensaje de confianza y de optimismo a todo el mundo, a todos los que nos estén viendo desde sus casas, que de todo se sale, que todo tiene un fin, que todo es cíclico en la vida, que igual que se sube, se baja y que el mundo que vamos a construir a partir de ahora va a ser maravilloso, con lo cual siempre, siempre, siempre pongamos nuestro enfoque en lo positivo, en lo que estamos creciendo, en lo que estamos aprendiendo y en esa más con el amor, con la gratitud, con la bondad, estamos dando cuenta de que somos... Nos hemos vuelto a poner en modo Canal Plus codificado, ¿no? Déjate, que yo he escuchado bondad, fe, y yo digo, este está orando, el tío ya se ha puesto con el rosario. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Llamar a la acción para que los canales comiencen a crecer de nuevo, que puedan suscribirse al canal de Ricardo Erichs, búsquenlo en las redes. Yo creo que ahora se le ha vuelto a colgar la cara, pero bueno, yo pongo mi... se está riendo, que se le había bloqueado la imagen a Ricardo. Suscríbanse al canal de Ricardo. Estoy riendo porque ahora eras tú el que estaba quejoso. Y bueno, pues eso, que le des al like al vídeo si te apetece, que sigas suscribiendo a los canales y al Facebook y a todo donde quieras. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós, bendiciones.